Hola, hola, bendecida tarde para todos, Shabbat Shalom. Con el corazón muy alegre, muy agradecido por las bendiciones del Todopoderoso, con todo el amor que nos ha dado y mi apoyo al 100% a mi pueblo, Israel. Un gran abrazo también al pueblo persa. Mi expresión de mucho respeto, de mucho cariño por ellos. Gracias, porque estamos trabajando en conjunto para un mundo mejor. Bien, vamos a analizar un tema muy importante. Hoy vamos a continuar el estudio, el análisis de la historia de los patriarcas y los profetas. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, que vamos a dividirlo en varios puntos. Vamos a ver la relación existente entre Edom, Esaú, e Israel y Jacob. Nosotros sabemos, la Sagrada Escritura nos dice que ambos, hijos de Yitzhak y Ribka, hermanos gemelos, que tuvieron la misma oportunidad de crecer en familia, educados por sus padres, con mucho amor, con mucha disciplina, pero también cobijados de protección y bendición en muchas otras áreas de su vida. Hay un texto en la Sagrada Escritura que está en el libro de Malaquías que llama mucho la atención y dice: yo amé a Jacob y desestimé o aborrecí a Esaú. Y ustedes preguntan: ¿en qué nos has amado? Dice el texto: ¿acaso no eran los dos hermanos, y Jacob y Esaú? Y amé a Jacob y desestimé a Esaú. Y es un texto controversial para muchos, porque la primera situación o la forma de pensar en que nosotros tenemos, la reacción que tenemos es: ¿acaso el Creador hace acepción de personas? ¿El Creador discrimina las personas? La respuesta es no. El Creador no hace semejante cosa. ¿Por qué el texto de la Escritura dice: amé a Jacob, pero desestimé o aborrecí a Esaú? En primer lugar, el texto original de la Escritura lo que dice es: amé a Jacob, pero un poco menos a Esaú. ¿Por qué? ¿Qué hace que el Creador ame a una persona y la acerque a Él y la elija y la consienta, pero a otra la ponga un poquito de lejitos? No es que el Creador haya hecho acepción de personas o discriminación. El asunto es mucho más profundo y está relacionado con el carácter y la forma de vida que llevaba Esaú y la forma de vida y carácter que llevaba Jacob. La Escritura dice de Jacob que él amaba estar en casa, en las tiendas, cuidando el rebaño. Por eso era muy amado por su madre. Pero aparte de eso, era un hijo que atendía la instrucción del Altísimo. Era el tipo de hombre, el tipo de varón que buscaba la presencia del corazón del Altísimo. Buscaba al Altísimo, buscaba conocerlo, estar con él. Cuando sus abuelos
¿sí? Cuando Abraham le enseñaba, cuando el mismo Shem le enseñaba, le instruía, cuando Melquisedec le enseñaba los caminos de justicia del Todopoderoso, Jacob se regocijaba. Él deseaba aprender cuál era la voluntad del Altísimo para él y quería saber qué lugar exactamente ocupaba él en el propósito del Creador y cómo podía él llegar a realizar de mejor manera la voluntad del Altísimo, de manera que él se sintiera agradado con Jacob. La razón por la que dice amé a Jacob es porque Jacob buscaba la presencia del Todopoderoso diariamente. Esab, por otra parte, lo único que buscaba era la complacencia propia y buscaba sentirse bien con él mismo en el momento presente. No pensaba en un futuro. Él no hacía planes a largo plazo. Él no pensaba dónde voy a estar mañana, qué va a pasar conmigo dentro de 3, 5, 10 años, cuál es mi lugar en el propósito del Altísimo en este mundo, cuál es mi papel, qué debo hacer. Esab despreciaba el conocimiento del Altísimo. Esab era de ese tipo de personas que solo buscaba al Creador cuando lo necesitaba con urgencia para resolverle un problema, pero no quería caminar diariamente con el Todopoderoso. Le interesaba obtener la primogenitura, pero por la parte material, porque el primogénito heredaba el ganado, la posesión de tierras, la posesión de siervos y siervas y las esposas concubinas de su padre. Las posesiones materiales, la riqueza a nivel material era lo que le interesaba a él. El aquí y el ahora. Hay personas, hay seres humanos cuyo único propósito en la vida es dinero, dinero, dinero. El beneficio material directo, el placer, complacerme a mí mismo, satisfacer mis deseos, mis pasiones, mis apetitos, mis propósitos, pero no hacer la voluntad del Creador. No quiero comprometerme con el Altísimo. Yo sé que el Altísimo existe, yo sé que el Altísimo es real, yo sé que Él tiene un plan para mí, yo sé que Él tiene un propósito conmigo, yo conozco su autoridad, pero a mí no me interesa el compromiso con Él. Solo lo busco de vez en cuando. La diferencia entre ellos dos hizo que el Creador le dijera a Rivka, aún antes de ellos nacer: hay dos naciones en tu vientre, dos pueblos que estarán separados desde sus entrañas, y el menor será quien gobierne sobre el mayor. Curioso, ¿cierto? Hay un detalle. ¿No te has preguntado? Y aquí entra la primera pregunta de este tema. ¿Por qué el Creador hizo a un lado el orden establecido? ¿Por qué no eligió al primogénito, que es Esaú? ¿Por qué eligió al menor? ¿Por qué le dio la autoridad, la preeminencia, la bendición a Jacob? Es porque Jacob era el tipo de persona para quien lo primero, lo más importante en su vida era elegir hacer la voluntad del Creador. Y también entra aquí otra pregunta. ¿Por qué entonces el Creador permite que Jacob sea exiliado de su casa, echado de la casa de su padre, que se vaya para Padán Aram y termine trabajando para su tío Labán por 20 años? ¿Por qué lo exilió? Hay algo bastante interesante que debemos tener en cuenta. Cuando una persona
sea varón o mujer, elige hacer la voluntad del Creador y acepta la voluntad del Altísimo para él o para ella, eso inmediatamente abre una brecha que separa a ese varón o a esa mujer del resto de la sociedad. Cuando tú y yo abrimos el corazón y aceptamos que la voluntad del Altísimo se realice en nosotros y nosotros aceptamos el lugar que nos es asignado por el Creador de antemano, entonces para nosotros comienza un proceso distinto. Ya no vamos a pensar como la gente del común, no vamos a continuar pensando como la gente del común, no vamos a seguir las costumbres de la gente del común. Hay un detalle. ¿Tú estás satisfecho con la vida que tienes? Ojo, no dije que si estás agradecido por la vida que tienes. La gratitud es una cosa, satisfacción es otra. ¿Estás conforme con el estilo de vida que tienes? Siguiendo una rutina, repitiendo siempre lo mismo, todos los días exactamente haciendo lo mismo, mecánicamente, como si no pudieras pensar, razonar, decidir y diseñar algo más que simplemente lo que estás haciendo. A veces no te sientes tú como si fueras una máquina preprogramada para cumplir una determinada función. El Creador no quiere que los varones y las mujeres actuemos como si fuéramos máquinas preprogramadas para algo. El Creador permitió que en ti y en mí hubiera ese anhelo de algo mejor. Yo quiero algo mejor para mi vida. Ese deseo de crecer, de aprender, de superarse, ese deseo de ¿qué hay más allá? Dentro de lo bueno, por supuesto, actuando con sensatez. Ese deseo de ser mejor, de crecer, de llegar a tener un desarrollo y capacidades estupendas en todas las áreas. Eso está bien. Pero Jacob sabía, no importa a cuántas alturas llegue yo, no importa cuánto me supere, todos los logros yo sé que se los debo al Altísimo. Es por causa de Él que yo tengo estas capacidades, porque Él me las dio. Y lo que yo quiero vivir, lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero realizar es para hacer la voluntad del Creador. Esab, por otra parte, aunque sabía que tenía un gran potencial y que era un hombre muy capaz, él decía, yo tengo estas capacidades, son mías, yo no se las debo a nadie, a mí nadie me las dio. Yo todo lo que tengo es porque lo he conseguido por mi propia fuerza, por mi propio esfuerzo. A mí nadie me ha regalado nada, yo lo he obtenido porque lo conquisté por la fuerza de mi brazo. Nunca pensó, todo lo que yo tengo proviene del Altísimo, incluso la fuerza vital que hace que mi corazón palpite, incluso lo que permite que yo tenga inteligencia de pensamiento. Ahí estuvo la diferencia. Mientras Jacob tenía conciencia de la realidad del Altísimo y todo lo que vivía lo hacía para honrar el nombre del Altísimo, su hermano Esab solo vivía para complacerse a sí mismo. Y hay otro punto interesante. ¿Por qué entonces Jacob fue odiado por Esab? Precisamente por eso. Porque Jacob no se conformaba a pensar como se conforma el resto de la humanidad. Y Jacob decía, le voy a dar el primer lugar al Creador y lo voy a honrar en todo. Jacob era muy meticuloso en su forma de actuar. Tenía honradez, actuaba con escrúpulos. Él decía,
Yo conozco mis limitaciones. Yo sé de lo que soy capaz para el bien, pero también sé de lo que soy capaz para el mal. Y quiero vivir sujeto a la voluntad del Creador para ser verdaderamente libre. Por esta razón hubo el conflicto entre los dos. Esab pensaba que Jacob le había robado la herencia, que Jacob le había robado la bendición, que Jacob era una persona deshonesta y que le había quitado lo que por derecho le pertenecía. Eso era lo que pensaba Esab, Edom. Pero no es así. Cuando tú y yo decidimos vivir la vida en plenitud, felices en obediencia a los mandatos del Creador, aquello que el Creador ha determinado para ti y para mí se realiza según su voluntad. Pero cuando tú y yo vivimos sujetos a nuestros deseos y pasiones, sometidos por lo que nuestra naturaleza nos pide, por lo que nuestro cuerpo nos pide, por lo que nuestras emociones nos piden, por lo que nuestros sentimientos nos piden, entonces somos cautivos de las emociones, sentimientos y pasiones. Y eso hizo la desaveniencia entre los dos. La Escritura dice que Esab, después de un tiempo, pensó, ya vendrán los días para que estemos de luto por causa de la muerte de mi padre, y entonces voy a matar a mi hermano. Cuando Jacob fue elegido por el Creador, lo hizo porque Jacob ya había elegido también servirle al Creador. Y el Creador conocía el corazón de Jacob. Sabía que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus propensiones hacia lo pecaminoso, Jacob estaba dispuesto a obedecerle. Cuando Rivka y su esposo Yitzhak se dieron cuenta de lo que sucedió, conocedores ellos del propósito de Elohim para sus hijos, pusieron a salvo a Jacob al enviarlo a Padán Aram. A veces tú y yo tenemos que ser arrancados de nuestra tierra natal. Tú y yo tenemos que ser arrancados del lado de nuestros padres. Tú y yo tenemos que ser arrancados incluso del lado de nuestra pareja. Se pierden hogares, se disuelven matrimonios en muchas ocasiones. Perdemos la casa en la que vivimos, perdemos el negocio, perdemos el contacto con la familia. Y nosotros decimos, pero si yo estoy haciendo la voluntad del Altísimo, ¿por qué me quitó a mi pareja? ¿Por qué me quitó a mis hijos? ¿Por qué me quitó mi casa? ¿Por qué me quitó mi negocio? Me dejó con las manitas cruzadas. No, el Creador no te deja sin nada de lo que no es tuyo. El Creador lo que quiere es mostrarte a ti y mostrarme a mí. Quiere mostrarnos en dónde está nuestro corazón. Cuando tú y yo hacemos la voluntad del Altísimo y vivimos para hacer la voluntad del Altísimo, nadie puede impedir que la voluntad del Altísimo se cumpla contigo y conmigo. Esaú, Edom, quiso eliminar a su hermano porque lo consideraba un estorbo para alcanzar sus logros, sus metas. Lo que Esaú no sabía, o lo que ignoró voluntariamente, es que si hubiera entendido las palabras del Altísimo, el menor será quien gobierne sobre el mayor. Habría entendido que el Creador lo que quiso decir fue que ambos debían trabajar en equipo para hacer la voluntad del Creador, pero que la inclinación al bien debía gobernar primero sobre nuestras vidas, sobre su vida. Muchas veces el deseo por hacer el bien es menor en el corazón del hombre que el deseo de hacer el mal. Por eso dice, el menor servirá al mayor. Pero el texto dice que el mayor servirá al menor. La carne, las pasiones, los deseos deben ser absolutamente puestos en servicio al Todopoderoso. La idea era que trabajaran juntos
en honor del Todopoderoso. Esab no quiso. Jacob fue expulsado de su tierra. Se fue para Padán Aram. Allá su tío lo explotó. Abusó de él. Lo engañó. Y esto también a nosotros nos da una lección. Siempre nosotros, al analizar la historia de Jacob, dice cada uno, no, es que Labán engañó a Jacob de la misma manera que Jacob engañó a Esab. Ahí no hubo engaños, eso hay que corregirlo. Miren, Labán le dijo a Jacob, aquí no se acostumbra a hacer las cosas como tú estás diciendo. Aquí se acostumbra que la hija mayor se case antes que la menor. ¿Cuál era la diferencia entre Lea y Rachel? Lea era el tipo de mujer que se aferraba más a buscar al Creador y la aprobación del Creador que la aprobación de los hombres, de la humanidad. Lea no tenía el pleno conocimiento del Todopoderoso, pero deseaba tenerlo. Era como Jacob en ese sentido. Jacob necesitaba una compañera de vida que lo impulsara a buscar al Altísimo. Jacob se enamoró de Rachel. Rachel representa la parte terrenal, la realización de todos los deseos del ser humano en esta vida, en la parte material, en lo terrenal. La realización personal, la realización profesional, económica, no la parte de la relación con el Creador, sino la parte terrenal. Lea, por otra parte, representaba el desarrollo primero del alma, de la relación con el Creador. Y eso era lo que Jacob necesitaba. Por eso el Creador permitió que Jacob fuera desterrado a Padán Aram, para que allí comenzara a renacer, para que muriera Jacob y naciera Israel. Porque el Creador a ti y a mí no nos ve como el mundo nos ve. A ti y a mí el mundo nos ve como personas comunes, sin ningún valor, sin ninguna dignidad. Para muchas personas el mundo los trata como si no existieran. Tú y yo nos hemos sentido así en algún momento, ¿verdad? Aquí te estoy hablando a ti, varón, mujer, que te has sentido ignorado o ignorada por quienes te rodean. Tienes cualidades maravillosas, eres un excelente ser humano, das amor, te esfuerzas siempre por dar lo mejor, pero nunca estás buscando la fama, ni buscando la aprobación, ni los aplausos del mundo. Simplemente quieres cumplir tu parte en este mundo y hacer de la convivencia humana en este mundo un lugar mejor. Pues quiero que sepas que si te has sentido puesto a un lado o puesta a un lado, como si te ignorara el mundo, quiero que sepas que la Escritura dice que lo vil y menospreciado a los ojos del mundo, aquello que el mundo dijo, esto es vil, no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, hablando de los seres humanos y de los principios y valores del Creador, dice, eso fue lo que Elohim escogió para avergonzar a lo fuerte, y que aquello que el mundo consideraba insensato y sin ninguna sabiduría, Elohim lo escogió para avergonzar a lo que el mundo llama sabiduría. Te estoy hablando a ti, mujer, te estoy hablando a ti, varón, que eres respetuoso o respetuosa del Creador, a ese varón que hace la voluntad del Altísimo,
Aún en silencio siempre hace lo correcto, aunque el mundo no le preste atención. A esa mujer que lucha en silencio por agradar al Altísimo y no por buscar el reconocimiento y la fama del mundo. A ese que nadie ha visto, al que pareciera que está en el rincón. No te sientas rechazado, no te sientas sin valor. El Creador te ha puesto aparte, varón, te ha puesto aparte, mujer, porque tú no eres del montón, tú eres especial a los ojos del Altísimo. No busques el reconocimiento del hombre, busca hacer siempre la voluntad del Creador. Y si ese es tu objetivo, tú también vas a pasar por Padán Aram, porque en Padán Aram Jacob pasó 20 años antes de poder regresar a la tierra de Canaán. Y cuando regresó a la tierra de Canaán, en el proceso, después de 20 años, venía con una familia formada, con 11 hijos, con 4 esposas, con gran cantidad de siervos y siervas, ganado lanar, ganado vacuno, ganado caprino, y sobre todo con la certeza que el Creador lo bendijo. Y se lo encontró en Betel y allí de nuevo lo bendijo. Y se lo encontró de nuevo en Peniel y en Peniel le cambió el nombre de Jacob a Israel. El Creador quiere cambiar tu vida y quiere cambiar mi vida. Necesitamos pasar por Padán Aram, necesitamos pasar por Peniel y necesitamos pasar por Betel. Aunque muchas veces en el proceso seamos separados de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras parejas, aunque el mundo nos desprecie y haga burla, si tú y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad del Creador y si tenemos claro que es más importante hacer la voluntad del Altísimo que agradar al mundo, seremos más que vencedores. Si este tema te ha gustado, si esto ha tocado tu alma, tu vida, por favor, entrégate al Creador, busca aprender su voluntad, escudriña las Sagradas Escrituras, que el Creador desea caminar contigo y tomarte de la mano, siempre. Déjate guiar por el Creador. Y si el contenido de este canal es de tu agrado, no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta a los videos, dejar tu comentario y por favor compartir el contenido con otros. Activa notificaciones. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom.